ahí la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 15. Voy a iniciar ahí, ¿ok? Primera Tesalonicenses 4, 15. Dice ahí, estamos en el contexto del día del Señor, pero recuerden que Pablo escribió esto como un punto donde está dando esperanza a los creyentes, ¿ok? El fin de que Pablo escriba esto no es que sepamos cuáles son los momentos o cuándo va a ser o qué señal va a haber, cosas así. No. Ese no es el punto de Pablo. El punto es darnos esperanza, ¿ok? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de insensibilidad, un mundo lleno de apatía, ¿verdad? Un mundo lleno de muerte, de homicidios, de asesinatos, de homicidios, de suicidio, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo así. Entonces, a veces lo que viene a nosotros es que como que no vale la pena vivir, ¿verdad? O sea, como que decimos, vemos tanta maldad, tanta delincuencia y decimos, como que no da gusto, ¿no? Así despertar, ¿verdad? Vemos las noticias, la mayoría de las noticias son notas rojas, cosas así. Entonces, ¿cuál es la esperanza que podríamos tener, hermanos? ¿Cuál es la esperanza? O sea, es decir, ¿hacia dónde queremos llegar o hacia dónde quisiéramos terminar? Bueno, creo que el punto más cordial sería encontrarnos con Cristo. Por eso el deseo ferviente de un creyente es encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante o nada más hermoso que encontrarnos con Él, porque ahí ya se va a acabar todo esto que vivimos. Todo esto que vivimos de que trabajar, cuidarte en el metro, cuidarte en la calle, cosas así, se va a acabar. Entonces, iniciamos ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Traducción viviente de ese verso. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pablo dice algo aquí que el mismo Señor ha revelado, por eso dice, los digo en palabra del Señor. Es decir, esto, hermanos, ya estaba. Recuerden que el Nuevo Testamento es como lo encontrado en el Antiguo. O sea, no es algo nuevo. El Antiguo Testamento ya tenía el Evangelio, simplemente que para muchos estaba velado. Recuerden lo que dice 2 Corintios, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir? Que tenían ahí la revelación del Evangelio, sin embargo ellos no lo vieron. Entonces el Nuevo Testamento son cosas, o es el resultado de entender el Antiguo. ¿Ok? Entonces por eso dice, os digo en palabra del Señor. ¿Qué significa? Que el Señor se lo reveló. Hay una cosa importante, la palabra revelar, recuerden que es la palabra apocaliptos, que significa descorrer el velo. ¿Y para qué te descorren el velo? Para ver lo que está detrás. Es como cuando tú estás en un concurso y te dicen, ¿qué habrá detrás de la puerta número 1? ¿Qué habrá detrás de la puerta número 1? Eso es apocalipto. Hay algo detrás, pero que hay algo que no te lo permite ver. Eso es apocalipto. O sea, no es algo nuevo. Es algo que está allí, pero que no lo vemos porque tenemos un velo que se nos es quitado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es revelación. O dicen, es que Dios me reveló, significa que Dios le quitó el velo de alguna cosa que no entendía. No es que sacó algo nuevo. ¿Ok? Eso es muy importante. Como yo decía, es que Dios me reveló, significa apocalipto, significa entendí algo
que ahí está, pero no lo veía. ¿Ok? Entonces, Pablo entendió aquí algo que ya estaba escrito. Solamente que muchos todavía no se les descorría el velo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dijo a Pablo? Bueno, que vamos a encontrarnos con el Señor, pero primero va a haber una resurrección. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta cómo será. El punto importante es que va a suceder. Es decir, no podemos entrar en detalles, pero Pablo dice que va a pasar con los creyentes. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que identifica dos tipos de personas. Una, las que viven, y dos, las que están muertas. Pablo no está diciendo en qué momento va a pasar, pero está diciendo lo que va a pasar. Y es que los que han muerto en Cristo van a resucitar. Y que su iglesia no son solamente los que viven, sino también los que han muerto. Esos son la iglesia, siguen siendo la iglesia. Recuerden que para Dios los que duermen en Cristo viven. Así lo dijo Cristo. ¿No han leído en la escritura que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ese Dios no es Dios de muertos, por lo cual se goza de llamarse Dios de ellos? Entonces también los que han muerto en Cristo no están muertos en sí, viven. Entonces, ¿cuál es la esperanza? De que esos familiares que han muerto vivirán. Esa es la esperanza. O sea que en verdad, eso sí está bien dicho en los creyentes, nos vamos a volver a ver. Este no es un adiós, este es un hasta pronto. O sea, nos vamos a volver a ver. Los familiares, los hermanos que han muerto en Cristo, los vamos a volver a ver. En Cristo sí eso es verdad, no del mundo. No, hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Entonces sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí la trompeta, hermanos, no se refiere a las trompetas del juicio del Apocalipsis. No se refiere a esas trompetas. Pero te voy a entrar en ese detalle. Voy a explicar lo que significa voz de mando y voz de arcángel. Esto da la idea de una orden. La palabra griega, hermanos, para mando, da la idea de un grito o exclamación de un comandante. Cuando un comandante da una orden a sus soldados para entrar en combate. Eso significa con voz de mando, con voz de arcángel. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Mateo, cuando dice, y enviará a sus santos ángeles. O recuerden la parábola del trigo y la cizaña. ¿El día de la siega cuál es? Cuando Cristo regrese, es el día de la siega, el fin del siglo. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del diablo. ¿Quién es el trigo? Entonces, ¿quién va a recoger el trigo? Los ángeles. Entonces, da la idea de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, necesita una orden de que los ángeles tienen que empezar a ¿qué? A recoger el trigo. ¿Ok? Un grito de autoridad, un grito de conmoción, eso significa.
con trompeta de Dios. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel hacía tocar la trompeta para hacer mover el campamento. A ese tipo de trompeta se refiere. No se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Se refiere a una trompeta que se utilizaba anteriormente para juntar, para mover, para cambiar. Recuerden que eran 2 millones de gentes. ¿Cómo mover tanta gente? Bueno, se hicieron trompetas de plata. Dios le manda a hacer a Moisés trompetas. ¿Para qué? Para hacer mover el campamento, para reunirlos en algún momento. Había cierto tipo de toques de trompeta para cierto tipo de cosas. A eso se refiere. Entonces, obviamente, el sonido de la trompeta va a ser ¿para qué? Para reunión. Entonces, nada tiene que ver con las trompetas del Apocalipsis, hermanos. Aquí no estamos hablando de juicio, estamos hablando de reunión. Estamos a punto de reunirnos con Cristo. No estamos hablando de juicio, eso va a venir después. Estamos hablando de reunión. Y veamos lo que el contexto lo confirma, ¿no? Ya que no son los muertos que aparecen, que escuchan esto y despiertan para vida y para reunirse con su esperanza en ese momento. Ellos escuchan esa trompeta. Luego dice versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí la palabra arrebatados viene de la palabra griega harpazo. Harpazo. Y significa apoderarse de algo. Apoderarse de algo. Es decir, aquí esta palabra arrebatado significa será tomado para otra cosa. Entonces no importa el lugar, no importa la locación, si se encuentra en la Antártida, se encuentra en el Polo Norte, en el Polo Sur, se encuentra en un submarino, se encuentra en un avión, no importa. Será tomado. ¿Qué quiere decir? Que esto, hermanos, será que el que esté vivo estará haciendo algo. Estará haciendo algo. O sea, estará en su trabajo, estará manejando, estará cerrando un negocio, estará gastando, comprándose algo y será tomado. Y en ese momento en que sean tomados, serán transformados. Serán cambiados de mortal a inmortalidad. Primera Corintios 15:42. Primera Corintios 15:42 dice así: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Juan capítulo 16, verso 16. Juan 16, 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla.
Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Fíjense lo que está diciendo Cristo. Antes de que Cristo venga, hay dolor. Por eso es el anhelo más ferviente de encontrarnos con Él. El dolor, hermanos, es parte de la ecuación cristiana para anhelar estar con Cristo. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es el problema? Que ya no queremos estar con Cristo porque no sufrimos. Sufrimos cosas leves. ¿Cómo son cosas leves? Perdemos el trabajo, sufrimos una enfermedad, no sé, a lo mejor algunas parejas no pueden tener hijos, otros pierden un hijo, otros a lo mejor no se casan, cosas así. Vamos a poner dolores leves. A comparación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sí sufría. En verdad sufría persecución, perdían todo, vivían en catacumbas, los acusaban, por decir, los acusaban de ser que comían humano, ellos decían, porque no entendían del pan y el vino, ¿verdad? No entendían de eso. Decían que comían humanos, que hacían incesto, porque como se llamaban hermanos, y dice, se casan entre ellos. Pues entonces se los acusaban de eso también. Los romanos decían, es que ellos tienen un Dios que supuestamente para ellos resucitó, y dicen que ese Dios es más que César. O sea, de verdad sufrían. ¿Y cómo anhelaban? O sea, ¿cómo anhelaban aquí la venida de Cristo? Muy fuertemente la anhelaban. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI no? Porque date cuenta que el mensaje ha cambiado. Ahora el mensaje que dicen es: tu vida sin problemas ahora. Tu vida de riquezas ahora. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el mensaje? Es por eso que hoy la iglesia no espera a Cristo. Porque como no sufre, ¿qué esperanza tiene? Su esperanza está más bien puesta en su cuenta de banco. Su esperanza está puesta en su comodidad, pero no está puesta en lo que viene. También vosotros, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie, dice, quitará vuestro gozo. Sin duda, hermanos, el Señor ya vino y estuvieron con Él. Nosotros por la fe estuvimos con Él. Sin embargo, hubo una separación física, en el sentido de que no le vemos, como pasa con la muerte de un ser querido. ¿Qué es lo que duele de la muerte de un ser querido? Es que ya no le vemos. Pero hermanos, cuando llegue ese momento, entonces no habrá más separación, sino que estaremos siempre juntos con Cristo. Versículo 18. Por tanto, dice ahí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿para qué son lo que acaba de decir Pablo? ¿Para qué es? Para animarnos. Para animarnos. Cuando entendemos esto, hermanos, debe producir ánimo, aliento. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión. El conocimiento trae ánimo a nuestro espíritu. Con ese conocimiento ya los tesalonicenses podían conversar acerca de sus seres queridos. Entonces, hermanos, concluyendo este capítulo, no necesitamos pensar en este acontecimiento en términos de horas ni aún de minutos. Los creyentes que estén vivos no tendrán que esperar largo tiempo hasta que los convertidos que son resucitados se unan a ellos, sino todo pasará en un momento.
en un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a haber mucho gozo. ¿Por qué? Una, porque nos vamos a encontrar con Cristo, que eso es lo más grande que podemos obtener. Pero dos también, hermanos, otra cosa es que nos encontraremos con aquellas personas que se han adelantado. Entonces, hermanos, no solamente nos reuniremos con el Señor, sino que de allí en adelante estaremos siempre con Él. Nunca más quedaremos separados unos de otros por la muerte. El gozo eterno y la paz serán eternas. Por eso, hermanos, podemos decir que si en algún momento aquí en esta vida nos abstenemos de algunos placeres que tal vez sean lícitos, pero tal vez hay gente que no probó algún placer. El placer que viene es más alto de lo que se abstiene hoy. No se compara lo que viene con lo que hoy vivimos. No se compara, no hay punto de comparación. Y si yo te digo esto, tu mente empieza a pensar, bueno, entonces, ¿qué será más alto? No sé. ¿Qué será más alto que tener mucho dinero? ¿Qué será? Es que no lo podemos comprender, que es otra cosa, hermanos. Es otra cosa que no podemos entenderlo. Pero sin duda lo que viene para nosotros es que ¿qué? Es que será mucho mejor. Hermanos, no se necesita ser pastor para poder relatar estas cosas. Todos las sabemos y las creemos. Yo te digo, no es cuándo va a pasar, que me diga, pastor, dígame qué tiene que primero pasar y esto y qué va a pasar acá. Ese no es el punto. Podemos entrar a un estudio así, pero no es el punto aquí. El punto aquí es que todos debemos tener una esperanza de que va a ocurrir eso. Que eso nos está esperando, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces entramos al siguiente capítulo, capítulo 5, verso número 1. Dice ahí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Traducción viviente dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. La Pablo en este capítulo y en este verso continúa con la discusión de la segunda venida y cómo deben vivir los creyentes a la luz del inminente retorno de Cristo. Bueno, entonces ahora viene el cuestionamiento. Bueno, ok, Pablo, ya sé lo que va a pasar con los que han dormido en Cristo. Sé que van a resucitar, nos vamos a encontrar con Cristo. Pero ¿qué debo de hacer mientras? Yo cuando escuché ese tema, la primera vez que yo lo escuché tenía yo 8 años. Y escuché este tema, ¿no? Y el punto es, hay que velar y orar. Y yo llegué a la conclusión de que velar era no dormir. Y tiene esa connotación, ¿no? No dormir. Pero yo pensaba que no dormir de literal, ¿no? No te duermas. Entonces digo, ajá, pero llegó una paradoja, ¿no? Decía, bueno, si no duermo no descanso, y si no descanso no rindo. Pero si quieres tú bien y me vaya durmiendo, pues ya no me fui. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, llegan ese tipo de preguntas. A ver, entonces, ¿qué hago? A ver, Pablo, ok, ya sé lo que va a pasar con los que han muerto en Cristo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Es lícito que trabaje? ¿Es lícito que tenga mis negocios? ¿O a qué me dedico? Porque llegamos al otro extremo. Cosas que son puramente cristianas. Y ahí llegamos a otro extremo. Escuelas cristianas, que nada más esto porque si es cristiano, prácticas cristianas, que mi tele nada más esté en el canal cristiano porque si está en otro canal, pues te quedas, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia en donde estoy? Y llegamos así, o sea, yo he escuchado
Y muchas cosas de esto, hermanos. O sea, hay pastores que han enseñado que si Cristo viene y tú estás escuchando ciertas cosas en tu celular que no sean cristianas, tú te quedas. Porque no estás obrando en el reino de Dios. O sea, llegamos hasta ese punto extremo, hermanos, que creo que radica en la locura. Hay que ser, hermanos, la vida cristiana es vida de equilibrio. ¿Ok? Y yo le enseñé el día jueves y creo que es importante repetírselos aquí. Pero cuando una tradición o un pensamiento me lleva a que yo agreda a mi prójimo, no es de Dios eso. ¿Debe haber reglas en la iglesia? ¿Debe haber reglas aquí? Sí, que debe haber orden. El orden es prioritario. Pero jamás la regla va a ser más grande que la misericordia. Ese es el problema de los fariseos. Ponían su regla por encima del bienestar humano. Y eso es un completo error. O sea, para ellos su regla le daba más posibilidad de vivir a un animal que a un ser humano. Y a veces llegamos a ese extremo el día de hoy. Que a veces ponemos por encima mi pensamiento que yo creo o yo pienso por encima de la misericordia. ¿Y sabes qué nos va a decir Cristo? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y la frase esa, vayan y aprendan, es una frase rabínica que se decía, eres un ignorante y ve y apréndelo. Eso significaba esa frase. ¿Te imaginas? Cristo se lo dijo a un fariseo. O sea, ¿quién era un fariseo? No era cualquier persona. Y Jesucristo les dijo, vayan y aprendan. O sea, eres un ignorante, eres un tonto. Ve y apréndelo primero y después ya te quieres pasar por maestro. O sea, ¿te imaginas? Y hay gente que es así. Hay gente que sabe muchas reglas, sabe muchas cosas, o sea, sabe muchas cosas que practicaban. Está bien, que practicaban y que lo practican ciertas gentes, está bien, pero eso no es la regla. La regla es lo que dice ahí. Entonces, hermanos, ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué pasa con los creyentes ahora que, ok, estoy esperando a Cristo, ¿cómo lo espero? ¿Cómo debo vivir? Para decir, es que tú sí estás esperando a Cristo y cuando Cristo venga, a ti te va a arrebatar. ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque hay gente que tiene ese tipo de cuestionamientos. Dicen, es que si Cristo viene, ¿sí me voy o no? ¿Sí me lleva con él o no? Bueno, vamos a entender un poco más, ¿no? Dice Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Ok. Pablo utiliza dos verbos aquí en Tesalonicenses 5:1 para decir, la primera es tiempos. La palabra aquí es tiempos, es cronos. Ahí viene cronómetro. ¿Okay? Cronos, que significa intervalo, tiempo, ocasión fija o especial. Cuando se dice ocasión fija o especial es como cuando tú dices, me voy a casar en un año y nos das una fecha, y eso es cronos. O sea, no les vamos a dar una fecha específica. No hay fecha cronos. O sea, Cristo va a venir el 25. Cristo va a venir, como han dicho muchos. No, Cristo iba a venir en el 2000. Después que en el 2015. Que en el 2012. Un buen de cosas que son cronos. Eso no es posible, hermanos. Nadie sabe ese tiempo. Nadie. Número 2. Ocasiones. La palabra aquí griega para ocasiones es kairos. Y significa un tiempo fijo o apropiado, pero que sale en el punto de la voluntad de Dios. Las palabras kairos y cronos parecen muy parecidas, hermanos,
Sin embargo, tienen una connotación diferente, y es que la primera, cronos, se utiliza para tiempo cronológico, el tiempo del reloj o del calendario. Por eso se utiliza cronos. Mientras que la segunda, que es kairos, se refiere a un tiempo en término de era. Creo que todos pasamos por la primaria y sabemos, ¿no? La era cenozoica, la era paleológica, sabemos varias eras, ¿no? También hubo una era de la revolución industrial, la revolución tecnológica. Entonces yo digo que este tiempo sería la era de las redes sociales. O sea, la era así, que eso es lo que identifica mucho esta era. ¿Ok? También significa por temporadas o acontecimientos, tal como el tiempo de los gentiles. Eso significa kairos. Entonces, los tesalonicenses tenían curiosidad de los tiempos en que sucederían estas cosas, pero no tenemos necesidad de saber cuándo Cristo vendrá. Lo importante es que estemos listos para ese momento. Eso es lo importante. Fíjate lo que dice Lucas 13:22, dice así, Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, también otro pensamiento que yo escuchaba mucho de más joven era que, bueno, yo ya creí en Cristo, ya me voy con él, porque salvo siempre salvo, y entonces no importa cómo yo viva, no importa cómo yo me conduzca, no importa si yo soy cristiano y mato a alguien, no importa, yo si viene Cristo me voy con él, porque a salvo siempre salvo. Y aquí dice otra cosa, dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta angosta da la idea, hermanos, de que había un lugar en el muro que nada más cabía en cuclillas, y se salía allí cuando era tiempo de guerra. Cuando rodeaban la ciudad había una puerta secreta que era angosta, y nada más cabía uno, y cabía solamente en cuclillas. ¿Te imaginas cómo era de lento ese pasaje? No era pasar rápido, era lento, porque ibas en cuclillas. O sea, ibas agachado y solamente pasaba uno. O sea, era una puerta angostita que nada más cabías así. Entonces, ¿a qué crees que se refiere a eso? ¿Qué cosa sería la guerra? El tiempo malo. ¿Cómo escapar de la guerra? Solamente hay una manera: esforzándose. ¿Esforzándose por qué? La respuesta es, hermanos, por cuidar la salvación. Ojo, yo le dije a mi mamá, porque ella me comentó un tema, me dijo, ¿tú crees que la salvación se pierda? Y no, hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Porque si se perdiera, te la estás ganando. Eso es lógico. La salvación no se pierde. Cristo vino por nosotros, entregó su vida, hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, limpió todos nuestros pecados, los ha olvidado completamente. Sí es cierto. Pero ¿qué pasa con aquellos que vuelven a su vida pasada? Esa es otra cosa. No es que perdió la salvación, la abandonó. Esa es cosa diferente. No estoy diciendo que perdió la salvación, porque no la puedes perder, no te la estás ganando, no es por obras. Pero ¿qué es abandonar la salvación? Apostatar. Es cuando das la espalda a algo que ya conoces. Recuerden que la palabra apostasía viene de una palabra griega que significa divorcio.
para divorciarte primero necesitas casarte, ¿verdad? Pues, es obvio, yo no puedo tener en mi historial un divorcio si no me he casado. Eso es lógico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace un divorciado? ¿Qué hizo? Dio la espalda a algo, ¿no? O sea, no me interesa ya esta mujer, me cae gorda, ya se puso como Coca-Cola en bolsita, ¿verdad? Bien gorda y toda la cosa, bueno, ya no me importa, le doy la espalda y me divorcio de ella. La aborrezco. También eso significa divorcio, aborrecer, ¿no? Cuando dijo, ¿por qué Moisés nos prometió darles carta de divorcio? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones. En lenguaje actual significa ese pasaje, porque ustedes son tercos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué hacían? Tenían a su esposa, entonces veían una más bonita y decían, ay, me gusta esa mujer. Pero para no adulterar, lo que hago es divorciarme de esta y me caso con esa, y así en adultero. Por eso dijo Cristo, os digo que el que se divorcia de alguien, a no ser por causa de fornicación, adultera. O sea, esos pensamientos de que, no, pues esa me gustó más y esta no, pues ya está regacha. No, entonces me divorcio de esta y me caso con esa. Así hay gente así, que hoy está casado con la salvación en Cristo y al rato, ¿qué? Se casan con otra, porque me gustó más esa. Eso es apostasía. Y no es que haya perdido la salvación. ¿Qué hizo? La abandonó, le dio la espalda a algo que ya conocía. Entonces, hermanos, ¿salvo siempre salvo? ¿Sino que? O sea, no, también tiene que ver mucho cómo vives la salvación. Debes vivir como salvo. Gracias. Entonces, hay actividades, hermanos, que no se pueden dejar de último momento. Es demasiado tarde para prepararse para un examen cuando llega el momento de escribir. Entonces, hay mucha gente que es así, que se quiere preparar y dice, pues si yo sé que Cristo llega mañana, pues desde hoy me pongo a hacer los santos espíritus, los santos óleos y ya. No es así. Un cristiano debe ser cristiano siempre. Entonces es demasiado tarde para asegurar una casa cuando ha estallado la tormenta, ¿no? Hay cosas que deben hacerse a tiempo. Si el Señor nos hubiera dicho exactamente cuándo vendría, ¿cuántos estarían verdaderamente preparados para su venida? El Señor no nos dice el tiempo de venida, pero sí nos dice que el tiempo se acerca más y más. No nos dice cuándo va a venir, pero sin duda el tiempo está más cerca cada día. Entonces sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjate bien cómo lo dice, como ladrón en la noche. Traducción viviente de ese verso. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Es decir, un ladrón no te avisa. El día que menos piensas, ese día te llega. Ahora, esa palabra, día del Señor, para los judíos era una expresión muy conocida, con un significado bastante fijo. Esta frase, hermanos, día del Señor, se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento. 19 veces. Solo mencionaré 2 versos de ese 19. Por decir, en Amós 5:18 dice así: ay de los que desean el día de Jehová. Sí, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y la muerde una culebra. ¿No sería el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Voy a explicar un poco ese verso de Amós 5:18. El pensamiento judío es que el Mesías tiene que venir a restaurar todo, que en parte es verdad. Pero ellos esperan que el Mesías haga guerra contra todos
Israel gobierna el mundo a través del Mesías. Israel o los judíos creen que el Mesías tiene que venir a destruir a aquellos que no aman a Israel. Por eso dice, ay de los que decían el día de Jehová. Ellos anhelan eso. Los judíos anhelan que el Mesías venga ya. Lo malo va a ser que no va a ser lo que ellos creen. Y por eso dice, ¿para qué queréis ese día? Será de tinieblas y no de luz. O sea, su luz es que nos va a librar de todos. Nosotros vamos a gobernar todo. Él va a restaurar todo. Va a ser como un David. Y lo que no saben es que vendrá a regirlos con vara de hierro. Eso significa, o sea, hay muchos que sí anhelan la venida de Cristo. La cuestión es, ¿dónde te vas a encontrar? ¿En la luz o en las tinieblas? Sofonías 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Versículo 14, Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra día del Señor o día de Jehová se menciona 4 veces. Y también se le llama el día de la venganza. También así se le llama, el día de la venganza. Ahora, ¿cómo será este día para los malos? O sea, ¿para quién es la frase? Vendrá como ladrón en la noche. Es para los que no tienen esperanza, hermanos. O sea, ¿a un creyente creen que los agarrará como ladrón en la noche? Pues se supone que no. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en comunión con Dios. ¿Por qué se compara como ladrón en la noche? Por 3 razones. Porque no avisará cuándo vendrá. 1, porque no avisará. 2, porque será inesperada. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, pero será en un tiempo donde parece que el mundo va viento en popa, donde parece que hay paz, donde parece que no pasa nada ahí. Número 3, la mayoría de la gente no estará preparada. Ahí es donde nos debemos de esforzar, hermanos. Voy a decirlo así, pero hoy la iglesia del siglo XXI ha entrado en una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Significa una zona donde me siento cómodo. No me quiero esforzar más. No quiero ir más allá. Pienso que con lo que yo sé es suficiente. Con lo que estoy haciendo hoy es suficiente. Y entramos en una zona de confort. Así como que, yo creo que aquí me la voy llevando de a pechito, pues tranquilos. No pasa nada, yo pues gano mi dinerito, voy a la iglesia cuando puedo, entonces empiezan a tener una zona de confort. (24:43) de Mateo dice ahí, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esa frase es importante. A la hora que no penséis. ¿Cuándo sería el momento en el que alguien no pensaría que un ladrón lo puede robar? Yo creo que cuando ya puso muchas cámaras y una gran alarma en su casa, y tiene perros Rottweiler, y está minado su patio. Entonces, no, aquí no entra ni Dios. Dice, ¿no? ¿Qué dijeron los del Titanic? Este barco, ni Dios lo hunde, ¿no? Se sintieron seguros. ¿Y qué pasó? Lo que no habían pensado, se hundió. Es decir, el Titanic debut y despedida. Porque no llegó a puerto. Nada más salió y ahí quedó. Yo siento que hay muchos así. O va a haber muchos así. O sea, ¿cuándo es cuando alguien no está preparado? Cuando cree que tiene la vida arreglada.
ahí ya no están preparados. Hoy en día, muchos tienen su mirada puesta en lo terrenal, buscando más su comodidad, su seguridad económica, su seguridad personal. Podemos decir, esas personas no están preparadas para este evento. Las características del día del Señor son: vendrá inesperadamente, incluirá conmociones cósmicas y será un tiempo de salvación y juicio divino. Así será el día del Señor. Fíjate, el versículo 3 dice así: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es interesante, ¿eh? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.